Hola, creo que estás de acuerdo conmigo. Una de las funciones más utilizadas en cualquier aplicación es cortar y pegar. La buena noticia es que en InDesign contamos con una herramienta que nos permite pegar elementos en una página, en un documento o en varios documentos con un solo clic. En este video te voy a mostrar esa herramienta. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Los fragmentos son una de las funciones menos conocidas y más útiles de InDesign. Un fragmento es un archivo que contiene objetos y describe la posición relativa entre ellos en una página o en páginas enfrentadas. Para entender mejor la diferencia entre copiar y pegar y los fragmentos, voy a copiar esta letra. Creemos un fragmento a partir de esta imagen. Seleccionamos el objeto, vamos a Archivo, Exportar y elegimos como formato de exportación Fragmento de InDesign. Nombramos el fragmento y lo guardamos en el escritorio. Para colocar el fragmento vamos a Archivo, Colocar, seleccionamos el fragmento, situamos el cursor en el lugar de la página donde deseamos colocarlo y listo. Observa esto. En el portapapeles aún está la letra. Como puedes ver, esto no es nada práctico. Tenemos que seleccionar el objeto, exportarlo, colocarlo. Pues bien, la buena noticia es que podemos crear y colocar fragmentos con un solo clic. Si llegaste hasta aquí es porque eres suscriptor de este canal y ya sabes que estamos hablando de scripts. Este es un script gratuito de mi amigo Luis Felipe Corullón. En su página encuentras scripts gratis y de pago, de los cuales he hablado en algunos de mis videos. Vamos entonces a descargar el script y a instalarlo. Abrimos el panel de scripts. En este panel encontramos tres carpetas de scripts: de la aplicación, de la comunidad y scripts de usuario. Damos clic derecho en la carpeta de scripts de usuario y activamos Mostrar en Explorador. En esta carpeta puedes copiar los scripts desarrollados por terceros. En mi caso tengo muchos scripts, por lo que recomiendo crear carpetas para acceder a ellos más fácilmente. Arrastremos entonces los tres scripts a esta nueva carpeta. Estamos listos para ejecutar nuestros scripts. Creemos nuevamente el fragmento, pero esta vez con el script. Seleccionamos el objeto y damos doble clic sobre el script Copiar. Coloquemos el fragmento. Doble clic en el script Colocar. Esto nos ahorra algo de tiempo, pero la verdad es que podemos hacerlo aún más rápido. InDesign, igual que otras aplicaciones, permite asignar atajos de teclado a funciones y comandos del programa. Podemos asignar atajos a menús, a herramientas, a estilos e incluso asignar atajos de teclado a los scripts. Creemos entonces un atajo de teclado para nuestros scripts de fragmento. Desde el menú Edición seleccionamos Atajos de teclado. En Área de producto seleccionamos Scripts y buscamos el primer script. Lo seleccionamos y le asignamos un atajo. Voy a elegir mayúscula C. Observamos que este atajo ya está en uso y corresponde a la herramienta Convertir punto de dirección. Esta en realidad es una herramienta que no uso mucho, así que asignamos y guardamos.
Hagamos lo mismo con el script colocar. Lo seleccionamos y asignamos un atajo al script. Voy a asignarle mayúsculas P. Otro atajo asignado a la herramienta página que tampoco utilizo mucho. Si deseas, puedes asignar un atajo al script cortar y crear fragmento. En mi caso, voy a dejar solo estos dos scripts. Ejecutemos el script con atajos de teclado. Mayúsculas C, mayúsculas P. Pero eso no es todo. ¿Qué tal si necesitamos colocar el objeto en la misma posición en varias páginas? Bueno, esto no tiene nada que ver con el script, ya que es una preferencia. Vamos a Edición, Preferencias, Administración de archivos. En la sección Importación de fragmentos, posición en Ubicación original. Ten en cuenta que esta es una preferencia para el documento. Avancemos un pliego y coloquemos el fragmento con nuestro atajo de teclado. Observa, independientemente del lugar donde demos clic, el objeto queda en su posición original. Como siempre, espero que esta información sea de mucha utilidad en tu trabajo editorial. Hasta pronto.